Bueno, pues terminemos esta reflexión sobre cómo se puede ayudar a crecer a ese ser tan original que es el hombre, que es un ser que se sostiene desde arriba, cómo se le puede ayudar a crecer. Por lo tanto, después de lo que hemos dicho esta mañana, cómo se le puede ayudar a que los valores se vayan encarnando en él. Esos valores que son múltiples, jerarquizados, pero que el hombre necesita realizar en su totalidad y de un modo unitario, ¿no? En cualquier caso, la tarea de educar en los valores humanos requiere, a mi juicio, algunas actitudes fundamentales que quiero enunciar a continuación. La primera de ellas consiste en no censurar ninguna de las preguntas que emergen del corazón humano. El hombre es un ser creado de forma inmediata y directa por Dios, y aunque esta creación se realice a través de la mediación de los padres y todo lo que ella comporta de condicionamientos biológicos, culturales, sociales, históricos, etc., lo que constituye a cada hombre, como ser humano en cuanto tal, no es la pertenencia a una raza, a una sociedad concreta, a una cultura determinada o a un momento histórico particular, sino la relación directa e inmediata con Dios. Es decir, si nosotros contemplamos al ser humano, el ser humano lo podemos El ser humano tiene una serie de círculos, por representarlo de alguna manera, que le determinan, le caracterizan. El primero y el más íntimo, pues, la biología. El ser hijo de este padre y de esta madre. Pues eso ya supone ahí una carga genética, y eso le condiciona, ¿no? Después de pertenecer a tal familia, pues dígase lo mismo, y a tal sociedad, y a tal cultura, y a tal nación en tal momento histórico, y a tal sociedad. Todo eso son como círculos que van, envoltorios que van determinando el ser del hombre. Pero cada hombre es creado de manera directa e inmediata por Dios, por un acto libre de Dios, a través de la unión de un hombre y una mujer que pertenecen a una cultura, a una sociedad, etcétera, todo lo que quieras. Pero lo cual significa que en este ser que llamamos el hombre, además de todo lo que hay de carga genética, familia, cultura, sociedad, etcétera, existe en cada hombre una relación directa e inmediata con aquel que está fuera de todos esos círculos, que es el Creador, que es Dios. Por lo tanto, si quedara pizarra, pintaríamos aquí arriba un signo para decir Dios y diríamos, y cada hombre además tiene una relación directa e inmediata con Dios. Eso significa que en el hombre podemos encontrar un montonazo de cosas que están en él a través de la familia, de la cultura, de la sociedad, de tal. Perfecto. Pero, amigo, hay también cosas que están en el hombre y que no provienen ni de la sociedad, ni de la cultura, ni de la familia, ni de la carga genética, ni herencia genética, ni nada, sino que están en él esas cuestiones porque surgen de su relación directa e inmediata con Dios, relación que acontece en el santuario de la conciencia. Por eso digo yo aquí que lo primero que para ayudar al hombre a crecer hay que hacer es no censurar ninguna de las cuestiones que surgen en el corazón del hombre.
Porque la tentación del educador es censurar las cuestiones más difíciles, más difíciles. Hay otras que son más fáciles, ¿no? ¿Cuándo se come? Pues bueno, a tal hora, no hay problema, ¿no? ¿Y cómo se hacen las lentejas? Pues bueno, esas son cuestiones fáciles, pero hay otras cuestiones más difíciles y que están en el corazón del hombre porque brotan de esa relación directa con Dios. Ello hace que del corazón de cada hombre emerjan una serie de cuestiones, de anhelos, de ansias, que no pueden ser adecuadamente respondidas por ninguna instancia histórica concreta, ni por la familia, ni por la sociedad, ni por la cultura, puesto que son cuestiones que apuntan directamente a Dios, aunque se planteen y se vivan y se tengan que resolver a través de todas las mediaciones concretas en las que se haya inscrita la vida de cada hombre. Eso está claro. Pero las cuestiones no provienen de ahí, provienen de más lejos. La tentación que siempre acecha a los agentes educativos es la de censurar algunas de estas cuestiones, normalmente las más difíciles, porque son las más radicales, las que apuntan a una definitividad última, pretextando que son cuestiones no pertinentes, excesivas para la condición humana, infantiles en el sentido peyorativo del término. Claro, cuestiones no pertinentes. Por ejemplo, ¿qué es lo que subliminalmente dice nuestra sociedad a sus miembros? Dice, pero vamos a ver, si te he dado trabajo, o si no hay trabajo, subsidio de desempleo, si te he dado una seguridad social que es estupenda, si te he dado esto, lo otro y tal, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Claro, la respuesta es, quiero a Dios. ¿Qué te parece? Pero claro, la actitud de la sociedad es decir, qué persona más insaciable, hombre, pero si te he dado ya un montón de cosas. ¿Qué más quieres? ¿Por qué estás todavía insatisfecho? ¿Por qué tienes el cor inquietum, que diría San Agustín, el corazón inquieto? Pues ya está, he cubierto tus necesidades, ya está. Y el hombre dice, no está, porque en mi corazón hay cosas que están más allá de todo lo que tú me has dado y de todo lo que tú me puedes dar. Y esas cosas se pueden resumir en una palabra, Dios, o, en cualquier caso, son cosas que provienen de manera directa e inmediata de ese ser llamado Dios. Y, sin embargo, esas cuestiones emergen siempre, y el niño, no olvidemos que la infancia es la época de mayor lucidez espiritual, no deja de plantearlas. Son cuestiones del tipo, ¿por qué ha muerto mi abuelito? ¿Dónde está ahora? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Volveré a ver a mi abuelo cuando yo haya muerto? Etcétera, etcétera, etcétera. Pretender acallar estas cuestiones diciendo que el niño ya lo descubrirá cuando vaya a la escuela, o sea, verá, eso ahora no te lo puedo explicar, pero ya después cuando vayas a la escuela lo sabrás. Eso es engañarle. Porque en la escuela no le responderán a estas preguntas. Normalmente ni le ayudarán a plantearlas, sino que se limitarán, salvo en casos muy honrosos, pero lamentablemente poco frecuentes, a socializarlo. Es decir, a integrarlo en una cultura como la nuestra, de la que estas cuestiones han sido barridas, o como mucho relegadas al ámbito de lo meramente privado, es decir, a un ámbito en el que se supone que no hay nada verdaderamente relevante y significativo para el ser humano, y que por eso queda excluido de la escuela o en una extrema condescendencia se le tolera fuera del horario escolar. Claro, cuando yo preparé estas cosas, que fue una charla que di aquí en la Politécnica y después la repetí en Caravaca, claro, yo pensaba en la clase de religión.
Digo, mira, estos del gobierno están diciendo que la clase de religión, sí, que van a cumplir los acuerdos bastante, pero fuera del horario escolar. Claro, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir, vamos a ver, la gente normal, con lo que damos en la escuela ya tiene bastante. Pero hay aquí unos bichos raros que se plantean determinadas cuestiones, esas cuestiones raras. Bueno, vamos a consentir con ellos, pero fuera del horario escolar. Pero claro, esas cuestiones raras no son cuestiones raras, son las cuestiones más importantes para el ser humano. Y son cuestiones que el ser humano se plantea porque el ser humano no está hecho a la medida ni de una familia, ni de una cultura, ni de una sociedad, ni de un régimen político, ni de un sistema económico, sino a la medida de Dios, a semejanza de Dios. Claro, entonces, por eso digo yo, si queremos que el hombre crezca, no censuremos ninguna cuestión. Yo lo digo en general, pero yo sé bien qué cuestiones son las que se quieren censurar. ¿Eh? Porque la cuestión de cómo hay que ganarse las habichuelas, esa no se va a censurar. Y otro tipo de cuestiones no, pero las cuestiones más fundamentales sí. Entonces el hombre no puede crecer si le quitas el vértice superior a él y diferente de él y distinto de él y exterior a él, que es Dios, pero mirando al cual el hombre ha sido creado, a imagen y semejanza de Dios. Si le quitas esa referencia, si dices, bueno, eso no tiene importancia, eso que cada cual se lo apañe así, pues hombre, no, eso no es. Es decir, el trasfondo de estas palabras es una defensa de la clase de religión. Y de por qué es importante que haya clase de religión. ¿Por qué? Pues porque lo más importante para el ser humano es la relación con Dios. Entonces, que haya clase de religión. Pero oiga, entonces, ¿de cuántas religiones tiene que haber clase? De tantas como alumnos haya. Es decir, nosotros estamos perfectamente de acuerdo en que a los musulmanes en la escuela se les dé clase de Islam y a los hinduistas, si los hay, de hinduismo y a los... Porque defendemos el principio de la libertad de conciencia, del derecho a la libertad religiosa, ¿no? De que cada hombre tiene que plantear la relación con Dios según su conciencia le dé a entender. Pero claro, la relación con Dios es lo más importante para el hombre. Por lo tanto, por eso pienso que la primera actitud educativa consiste en no censurar ninguna de las cuestiones que brotan del corazón humano. Eso es la primera actitud educativa para que el hombre crezca. Veamos ahora una segunda actitud educativa. Es la de ayudar a percibir la unidad compleja y jerarquizada del universo de los valores. Porque ya hemos dicho que los valores son un universo unitario, pero complejo y jerarquizado. Pues hay que ayudar al educando a que descubra ese universo, primero a que lo descubra y después a que se dé cuenta de la complejidad y de la jerarquización que hay en él. Lo que supone, en primer lugar, el percibir pura y simplemente los valores. Claro, esto de percibir los valores no es una cosa sencilla, porque los valores se perciben de manera diferente a cómo se perciben las cosas. Pues los valores no son cosas, sino cualidades que tienen las cosas, pero que no están en ellas de modo sensible, como lo están su figura, el peso o el color. El acto de percepción de los valores se llama estimación, que no es idéntica a la percepción de las cosas. Yo, para convencer a una persona de que ahí fuera hay un elefante, no tengo más que decirle, abre los ojos y mira por la ventana. Ah, pues sí, hay un elefante. Es una mera percepción. Pero para convencer a una persona
de un determinado valor, eso ya no es tan fácil. No se hace mediante una percepción, sino mediante un acto que llamamos estimación, que no es idéntica a la percepción de las cosas y que se fundamenta en el fenómeno de la preferencia. En algunos seres percibimos unas cualidades que nos hacen preferirlos a otros porque los encontramos más valiosos que ellos. Estas cualidades no están, sin embargo, en ellos de una manera sensible, como lo están su figura, su peso o su color. Por lo tanto, veis, primero ayudar a percibir los valores, lo cual, insisto, no es fácil. Para enseñarle, por ejemplo, para ayudar a que descubra el valor de una obra de arte musical, pues eso no basta con decirlo, ¿no? Tú tienes que ayudar al educando a que descubra, pues qué sé yo, que un nocturno de Chopin vale más que Paquito el chocolatero, el pasodoble ese, ¿no? Bueno, pues en fin, lo cual pues no es tan sencillo como decir, abre los ojos y mira que hay un elefante, ¿no? Es un poco más complicado. Por lo tanto, la educación en los valores supone ayudar al educando a que analice críticamente, a que compare y a que valore él mismo, que él mismo descubra que efectivamente un nocturno de Chopin, pongamos por caso, pues es más valioso que Paquito el chocolatero, sin que eso quiera decir que Paquito el chocolatero sea una cosa abominable, ¿no? Pero que, claro, para eso pues tendrá que escuchar las dos cosas, y habrá que ayudarle a que aprenda a analizar, en el ejemplo que he puesto, pues en el fondo el pozo espiritual que una cosa y otra dejan en él, suscitan en él. Y así, de esa manera, aprenderá a valorar, a estimar, y se dará cuenta de qué es lo más valioso. Y así, poquito a poco, elaborará una serie de criterios de valor, por los cuales él, ya a medida que vaya madurando, pues tendrá unos criterios de valor y en base a los cuales ya se podrá conducir. Claro, esto no es sencillo, no es sencillo, porque supone un papel activo también del educando. No es tan fácil como decirle, nene no, o nene sí. Hay que decirle, mira nene, mira esto. O sea, mira, no, vive esto otro, compara. Además de esto, o sea, además de enseñarle a estimar, en el sentido de a valorar, a hacer actos de valoración, hay que evitar la confusión relativamente fácil entre valor y placer. Esa es una confusión muy sencilla, la de creer que lo más valioso es lo más placentero. Ciertamente el placer es un valor, porque es preferible a su contrario, el dolor. Pero eso no significa que lo que constituye la valía del valor sea su capacidad de provocar placer. Más bien hay que decir que los valores valen independientemente de que generen o no generen placer en nosotros. Y eso también hay que enseñárselo al educando. Tiene que comprender que esta cosa valiosa que le procura placer no vale porque le procura placer, sino que vale porque es valiosa. Y además le procura placer. Pero si no le procurara placer, valdría lo mismo que vale.
Y eso pues no es una tarea sencilla, porque sus reverencias, que son todas expertas en la vida espiritual, saben que, en fin, que uno se aferra a la más mínima consolación espiritual, ¿verdad? Y se aferra, y si después falta eso, ya parece que no tiene sentido nada. Porque falta, pues después no, mira, no. El oficio y la oración personal y eso valen por sí mismos, independientemente de que a ti te provoquen o no te provoquen placer. En este caso el placer sería una consolación espiritual. Pero el hecho de que aquel día en Maitines pues tú experimentaras esa consolación no quiere decir que los maitines valen porque te produjeron esa consolación. ¿No? Los maitines valen porque valen. Y lo otro luego, o sea que no es sencillo esto, no es sencillo. Y luego veis que, primero, enseñar a estimar, a valorar. Segundo, a no confundir valor y placer. Tercero, también hay que evitar la confusión entre valor y deseo. Otra confusión muy común. Cuando deseamos algo es porque percibimos en ello, acertada o equivocadamente, un valor. Pero esto no significa que sea valioso todo lo que deseamos. Amigo. Claro, cuando deseamos algo, siempre todo lo que deseamos, es porque nosotros lo percibimos como valioso. Pero claro, esa percepción puede ser acertada o equivocada. Porque lo que hace la valía del valor no es que nosotros lo deseemos. El ser del hombre es muy complejo, ya lo vimos ayer y anteayer, que es muy complejo. Y no es infrecuente que, viendo lo mejor, desee, sin embargo, lo peor. Ah, amigo, ¿quién decía esto? Claro, San Pablo. Sí, ya lo decía el gran San Pablo. Veo el bien y lo quiero, pero no sé cómo me apaño, que acabo haciendo el mal que no quiero. Es decir, que el hombre, en su complejidad, no es raro que desee lo que no es valioso. Al contrario, lo que es antivalor. Pero eso no es raro. Por lo tanto, hay que enseñar, hay que educar a que el valor no es valor porque yo lo deseo. Y finalmente, en cuarto lugar, como los valores son múltiples y están jerarquizados, es importante ayudar al educando a que descubra esa jerarquización y comprenda, por ejemplo, que la justicia vale más que la elegancia, aunque las dos sean valores. Claro, la elegancia es un valor, sin duda alguna. Tú comparas el hábito cisterciense, ¿no?, con el traje de trabajo cisterciense, hombre, por favor. La elegancia es un valor, mucho mejor con hábito. Pero, claro, la justicia es un valor que vale más que la elegancia. Si yo por ir elegante voy a cometer una injusticia, pues no tengo que ir elegante. Por eso, que descubra la jerarquización, cuarta cosa. Quinta cosa, todavía más. También es necesario que aprenda a distinguir entre valores fines y valores medios. Una herramienta posee un valor medio, mientras que una obra de arte posee un valor fin. Aunque a veces puede ocurrir que una cosa posea simultáneamente estos dos tipos de valor. Por ejemplo, cuando una herramienta es al mismo tiempo una obra de arte. Bien, eso puede pasar. Pero en principio hay que ayudar al educando a distinguir entre valores medios y valores fines. Sexta advertencia. En la educación en los valores urge también aprender a distinguir entre los valores que arrastran, que son los valores más elementales, los que corresponden a las necesidades más enraizadas en la corporalidad humana,
tales como el alimento o el placer sexual, y los valores que apelan, que son los valores más elevados, los cualitativamente más altos. Los primeros poseen un gran poder de arrastre y dan la impresión de ser los más fuertes, pero esa fuerza superior no es sinónimo de una calidad superior. Un nocturno de Chopin irradia un valor sobresaliente y toda persona sensible se siente atraída por él, aunque no arrastrada por él. Para un hombre que camina exhausto por el desierto, el agua posee un valor que lo arrastra, por así decir, hacia ella, y que lo hace beber a borbotones. Pero no por ello el valor del agua que sacia la sed corporal es un valor más elevado que el nocturno de Chopin. Ayudar a discernir de este modo los valores es importante, claro. Porque, claro, hay valores que arrastran, sí, pero son justamente los menos valiosos. Si yo estoy muerto de hambre y hay ahí un plato de lo que sea, pues eso es un valor, y es un valor que tiende a arrastrarme. Pero, claro, una obra de arte es un valor infinitamente más superior. Por lo tanto, como veis, educar en los valores no es sencillo. Aquí han salido, si no me equivoco al contar, 6 cautelas que hay que tener. Y claro, esto vale padres con hijos, maestra de novicias con las novicias, etcétera, abadesa con las hermanas, tal cual. Es decir, no es fácil. Sacerdote con sus feligreses, ¿no? No es fácil. Porque es un trabajo, pues, como un encaje de bolillos, ¿no? Tienes que ir cuidando todas estas cosas para de esa manera ayudar al otro a crecer verdaderamente, a adherir a los verdaderos valores. Finalmente, quiero observar que la arquitectura propia del universo de los valores apunta a un vértice, el valor religioso, el que orienta nuestra relación con la trascendencia con mayúscula, con el misterio con mayúscula. Esta arquitectura posee un sentido dinámico ascendente, de tal manera que los valores inferiores sólo alcanzan su verdadera plenitud cuando son trascendidos por la realización de los valores superiores. Claro, si la arquitectura es ascendente, y tiene un sentido ascendente, la piececita que está abajo, en la base, o a mitad de camino, solo adquiere su verdadero sentido cuando llego a la piececita que está arriba. Y ya dijimos que el hombre es un ser así. Eso significa, el valor, pongamos por caso, del placer sexual, solo alcanza su plenitud de significado cuando es trascendido por el amor. Claro, el placer sexual es un valor, sin duda alguna, pero es un valor de un determinado nivel. Pero como la arquitectura del hombre es de sentido ascendente y dinámico, el verdadero sentido y alcance de ese valor solo se verá cuando ese valor, cuando alcance el valor superior que le da sentido a ese. En este ejemplo que he puesto, el amor. Otro ejemplo, el valor de la alimentación. La alimentación es un valor. Estaban buenas las albóndigas, por cierto. Pero tenéis obsesión con la carne, todos los días carne. Mañana ya no, ¿no? ¿Mañana o qué? Ah, bueno, menos mal. Yo digo, estas monjas, como ellas no comen carne, están obsesionadas. Huésped que llega, carne que le arrean ahí. Es decir, pues, hombre, claro, ¿no? Se puede comer de todo, Entonces, el valor de la alimentación solo alcanza su verdadera plenitud cuando es trascendido por el valor de la convivencia, de la hospitalidad, de la amistad que se desarrolla en torno a una mesa, y así sucesivamente. Los valores penúltimos solo alcanzan su verdadera plenitud cuando realizamos los valores últimos,
Y estos, a su vez, cuando realizamos el valor que es el vértice de todos los valores, es decir, el valor religioso. Esto es, dicho de otra manera, lo que os decía yo el otro día de construyamos primero al hombre, después al cristiano, después al religioso, después al sacerdote. Dice, vale, macho, del hombre no pasas. No es que no pases, es que ni llegas. Claro, es decir, como el sentido del ser del hombre es así, es una arquitectura de sentido ascendente y dinámica, tienes que apuntar al vértice de arriba. Y apuntando al vértice de arriba es como te van saliendo los valores de abajo y los valores de en medio. Porque si te dedicas a realizar solo los valores de abajo, para después los del segundo escalón, para después los del tercero, etcétera, pues no terminas nunca ni con los de la planta baja, ni con los valores de la planta baja. Esa es la verdad. De ahí el papel fundamental que desempeña el valor religioso en la tarea educativa humana. Por eso tiene un mordiente especial la cuestión de cómo se educa en el valor religioso. Claro, porque si el vértice de todos los valores es eso, o sea que resumiendo esta reflexión, pues es decir, la podríamos resumir diciendo que lo que pasa es que lo primero que hay que hacer es ir a Dios. Y si lo primero, y entonces si vas a Dios, lo demás irá saliendo bien. Pero si no vas a Dios, pues lo demás no saldrá nunca bien. ¿De acuerdo? Bien, ya suponía yo que sobre este asunto habría unanimidad en el acuerdo. Bien, pues ahora prosigamos nuestra reflexión, pero podemos decir, porque los dos textos que hemos hecho podrían ir unidos perfectamente, ¿no? Que es el hombre, cómo el hombre crece, que es educar al hombre, ¿no? Cómo se le ayuda a crecer. Pero ahora vamos a preguntarnos, vamos a reflexionar sobre cómo es el hombre de hoy, cómo es el hombre contemporáneo. Por lo tanto, si sus reverencias tienen a bien repartir aquí un textito para cada hermana. La madre abadesa repartiendo el pan espiritual, eso está muy bien, muy bien. Como madre que da el pan a sus hijas, sí señor, sí señor. Aquí no tenemos miedo de esas categorías. Ayer lo dije en la comida y el hermano se me sublevó un poco, ¿no? Cuando dije que había que hablar de paternidad espiritual, ¿no? Y parece que se puso un poco nervioso. Padre Félix, no, ese me apoyaba. Pero el otro se ponía un poco nervioso con eso. Pero que no, hombre, que no. Joaquín. Ayer, estos dos que estaban aquí. El de las barbas. Ya, pero que vi yo que se ponía un poco nervioso con eso de la paternidad espiritual, ¿no? Yo decía que una de las miserias de nuestro tiempo es pues que ya no se habla de paternidad espiritual, en vez de eso se dice la cursilada esa de acompañamiento espiritual, ¿no? O sea, como señoritas de compañía, ¿no? Vamos, usted vaya por la vida espiritual y yo la acompaño. Pero qué tonterías son esas, ¿no? Pero en fin, es lo que está de moda, ¿no? El acompañamiento espiritual, ¿no? Pues entonces, hay que hablar de... Y claro, pero en fin, bueno, no nos vayamos ahora por ahí. Entonces, nosotros vivimos hoy, año 2005, y queremos ayudarnos, en primer lugar, a nosotros mismos, claro, y ayudar a los hombres de hoy a crecer, a realizar esa maravilla que Dios ha inscrito en lo profundo de nuestra esencia como imagen guía,
ese ser un destello del rostro de Cristo resucitado que hay en cada hombre, y bueno, pues hay que caminar hacia ahí. Pero ¿cómo es el hombre de hoy? ¿En qué situación espiritual se encuentra? Pues vamos a intentar analizarlo ayudándonos de la sabiduría monástica. Mira por dónde, de la sabiduría monástica, de la experiencia espiritual, pues de los padres del desierto y de los monjes de todos los tiempos. Y fijaos el título que lleva el primer parágrafo, la acedía como rasgo determinante de la subjetividad contemporánea. No sé vosotras cómo decís, si acedía o acedia, porque unos, de las dos maneras, porque es que unas veces lo traducen de una manera. Sí, por eso dije, yo lo he visto de las dos maneras. Pues aquí lo leeremos como está escrito, con acento. En la vida del hombre contemporáneo, la nuestra pues, la lucha moral parece configurarse en muchos aspectos exactamente como la lucha contra los pensamientos, como sucede precisamente en el caso del anacoreta. A pesar de que, a diferencia del anacoreta, no estamos solos y de que, a diferencia del monje, no nos faltan las cosas prácticas en las que ocuparnos, tampoco a los monjes les faltan cosas prácticas en las que ocuparse, ¿verdad? Siempre habrá por ahí alguna ventana que arreglar, sí, seguro que sí, alguna huerta que cavar, etcétera, ¿no? Sin embargo, en muchos aspectos parece aflojar el nexo que une al sujeto con las cosas y respectivamente con las otras personas. O sea, aquí aparece un diagnóstico. Parece que la relación del hombre de hoy con las cosas y con las personas como si se hubiera aflojado. O sea, un hombre, digamos, en condiciones normales, espiritualmente hablando, es un hombre que está enraizado, está arraigado en unas cosas y en unas personas, en un mundo, tanto en el sentido cósmico-cultural del mundo, como en el sentido intersubjetivo, ¿no? de relación con otras personas. Sin embargo, parece que en el hombre de hoy ese arraigo, ese vínculo, como si se hubiera aflojado. Nosotros nos ocupamos de cualquier cosa, pero nuestra atención se repliega fácilmente sobre nosotros mismos, dejando que cosas y personas se esfumen sobre el fondo, como si fueran meros pretextos para otra cosa. O sea, hay aquí un primer diagnóstico sobre el hombre de hoy. Sería como si el hombre de hoy, pues, el hombre de hoy, en su relación con el mundo como realidad cósmica y cultural, etcétera, y en su relación con los demás hombres, pues parece como si esos vínculos, esas rayas, se hubieran aflojado. Porque es verdad que el hombre de hoy atiende a las cosas del mundo y atiende a las demás personas, pero parece como si su atención siempre estuviera en otro lugar, exactamente como si su atención siempre estuviera ocupándose de sí mismo, de él mismo, y que la relación con el mundo y con las personas fuera un mero pretexto para ocuparse de sí mismos. O sea, este primer diagnóstico que aflora por aquí siembra la sospecha de ¿no será el hombre contemporáneo un narcisista empedernido, que lo único que hace es mirarse a sí mismo
cuando mira lo que mire, parece que mira a otra cosa, parece que se ocupa de otra cosa, pero en realidad solo se está ocupando de sí mismo. Por ahí van los tiros. Según Evagrio, este es conocido, ¿no? Este es de los nuestros, ¿no? Según Evagrio, hay un pensamiento malo que ocupa la vida del monje, sobre todo en el centro de la jornada, durante las horas diurnas. Es el de la acedia, o acedia, un término para el que Casiano, otro de la familia, sugerirá dos traducciones latinas, faltando el equivalente exacto: tedio y ansiedad. Precisamente el tedio y la ansiedad son los males mayores de los que sufre el hombre contemporáneo. Claro, el hombre contemporáneo, ¿qué le pasa al hombre de hoy? Porque está aburrido y que está ansioso. ¿Y qué suele hacer frente a ese aburrimiento y a esa ansiedad? Huir. Casi todo lo que ocurre en nuestra sociedad solo se puede entender porque se está huyendo de sí mismo. Más exactamente, ellos son los males a través de los cuales se manifiesta el desapego del hombre respecto a las muchas ocupaciones en torno a las que se afana. Son, pues, los males en los que encuentra explicación el repliegue obsesivo sobre sí mismo que suele seguir al enrarecimiento del interés por las ocupaciones en cuestión. Claro, si no me interesa de verdad lo que hago, aquello en lo que me ocupo, pues, ¿qué pasará? Pues lo más probable es que me repliegue sobre mí mismo. Eso es lo que pasará. El tedio es la señal del carácter prolijo, superfluo y fastidioso de todo lo que prácticamente nos ocupa. La ansiedad es a su vez la señal más pálida e imprecisa de la única cosa que importa, aunque ella no sabe decir por sí misma cuál ha de ser esta única cosa que importa. Tedio y ansiedad concurren conjuntamente a alimentar la tercera hermana, la tristeza. Esa tristeza atmosférica y sin objeto preciso que sin duda hay que calificar como un defecto y que nosotros percibimos y estigmatizamos fácilmente cuando la percibimos en los demás, aunque cuando la encontramos en nosotros mismos tendemos a considerarla como un error que se comete con nosotros, en vez de verla como un defecto nuestro que puede y debe ser criticado y del que nos debemos convertir. Se trata, en efecto, de la mala tristeza o tristeza de este mundo de la que habla el apóstol. Claro, esa sensación de tristeza atmosférica, cuando la vemos en los demás, decimos, es que están de vuelta antes de estar de ida. Es que estos jóvenes de hoy, ¿verdad?, están de vuelta antes de ir, es que están aburridos, es que no saben qué hacer, ¿no? En cambio, cuando somos nosotros quienes estamos así, propendemos a pensar que es que el universo mundo está mal hecho y está conspirando contra mí, que soy un ser maravilloso, y sin embargo, claro, como todo el universo está contra mí, pues yo me encuentro así. En vez de pensar que si me encuentro así es porque hay en mí algo que debo cambiar. Tal vez debo tomarme en serio esas cosas en las que me ocupo que no me las tomo en serio. Pero no me las tomo en serio porque en mi corazón hay algo, no por defecto de las cosas, sino porque en mi corazón hay algo que me lleva a no tomarlas en serio. Luego lo primero que debo hacer es tomármelas en serio. Tedio, ansiedad y tristeza, en una palabra, acedia, definen sintéticamente la calidad del clima espiritual contemporáneo, que impide la generosidad del obrar
y que impone como inevitable la gravosa tarea de ocuparse de sí mismo o de los propios pensamientos. Los pensamientos, en el lenguaje de Evagrio, son más bien humores, estados de ánimo, que generan después imaginaciones de la mente, pero que producen ante todo el efecto de replegar la mente sobre sí misma. Con motivo de este repliegue, la mente se siente encerrada en un lugar angosto, del que parece que no puede salir mediante la acción, sino solo divagando y fantaseando. ¿Os acordáis que ayer o antes de ayer hablaba yo de mucho cuidado con los estados de ánimo? ¿Usted qué tiene que hacer esteras? Haga esteras. Es que el estado de ánimo, el que sea, usted haga las esteras. Ocúpese seriamente de hacer esteras y de decir jaculatorias mientras. Ocúpese seriamente de eso. Y no se ocupe de su estado de ánimo, porque si no, su estado de ánimo se lo comerá a usted. Que es lo que ocurre en la cedía. Estado de ánimo, esto no, nada tiene sentido, todo está así y tal. Y entonces uno se repliega sobre sí mismo. Porque el mayor mal no es que la imaginación fantasee. El mayor mal es que uno se repliega sobre sí mismo. Por eso la imaginación fantasea. Pensemos en ese sutil sentimiento de angustia, o solo de tedio, que alimenta en nosotros el deseo fácil de otra cosa, de otro lugar y de otra forma que nos distraiga finalmente del presente. Claro, si no creo en lo que hago, si no pongo el corazón en lo que hago, si no me tomo en serio en lo que hago, inmediatamente lo que aparecerá en mí es otro lugar, otra cosa, otro lugar. Este deseo alimenta a su vez la propensión al vagabundeo de la mente. La evagatio mentis, qué bien que queda en latín, el vagabundeo de la mente, ¿no? Pero en latín queda fino, ¿no? La evagatio mentis, ¿no? Es una de las tentaciones fundamentales de la vida. Es un verdadero y propio error. San Francisco de Sales se daba cuenta de esto y de hecho en sus escritos dice que el mal que aflige a todo el mundo es que todo el mundo quiere ser lo que no tiene que ser. Dice, o sea que la casada, dice él, se pasa el día pensando en lo buena religiosa que sería. Dice, ¿pero qué hace usted pensando en eso? Y la religiosa tal vez se pasa el día, esperemos que no, pues pensando en lo buena casada que ella habría sido y cómo habría colmado de felicidad el corazón de un esposo, ¿no? Etcétera. Y así todo el mundo, ¿no? Pero claro, pero eso, el cura se pasa pensando el día, lo buen obispo que él habría sido, ¿no? Y etcétera, el obispo, lo buen arzobispo, que no, hombre, que no. Lo que hay que hacer es ser lo que uno es y tomarse en serio ese ser lo que uno es. La evagatio mentis es pues una de las tentaciones fundamentales de la vida. Es un verdadero y propio error. Para ninguna otra forma equivocada del vivir humano, el término error parece mejor escogido. Para el desgraciado, dice el libro de los Proverbios, todos los días son malos. El corazón contento tiene festín perpetuo. Ah, amigo. Para el desgraciado, todos los días son malos, claro, pero la desgracia está en el corazón del desgraciado. Entonces, todo lo que toca el desgraciado sale desgraciadamente, claro, pero es que el desgraciado es desgraciado porque es desgraciado en su corazón. En cambio, el corazón contento tiene festín perpetuo. Me acuerdo ahora de Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz,
cuando estaba en el campo ese de, no me acuerdo cómo se llamaba, todavía en Holanda, el campo desde el que la enviaron a Auschwitz, allí la conoció un comerciante judío que estaba también encerrado en el campo y que sin embargo al final se salvó y le impresionó. Iba todavía con el hábito, todavía les dejaban allí llevar el hábito y le impresionó la actitud de esta monja, ¿no? Y entonces se le acercó y le preguntó, y habló con ella, ¿no? Y le dijo, hermana, ¿y qué va a ser de usted? Y dice que Edith Stein se encogió de hombros y dijo, supongo que podré seguir rezando y trabajando. Ah, amigo, ¿ves? Eso es un corazón centrado. Supongo que esté donde esté, podré seguir, y hagan conmigo lo que hagan, podré seguir rezando y trabajando, siempre habrá algo que hacer. Ella se ocupaba allí porque ella quería de los niños, porque había muchas madres que habían entrado en un estado de postración, como de demencia, como de tal, y abandonaban a sus propios hijos y tal, y ella pues cogía esas criaturas, las lavaba, las peinaba, las cuidaba, hacía por ellos lo que podía. Luego ves el corazón que está centrado, incluso en un infierno, pues dice, bueno, pues... Es decir, encuentra sentido a su vida. Pero el corazón que no está centrado, ese lo pongas donde lo pongas, todo irá mal, siempre, desastre, todo está mal, ¿eh? Y claro, pero ¿por qué todo está mal? Porque tú estás mal, porque tu corazón está mal. Frente al sentimiento de angustia que demasiado a menudo te oprime, no debes pues manifestar la calidad de los días, como sugiere el sabio, sino considerar la calidad de tu corazón. Lo que decía San Agustín, ¿no? A sus feligreses, que se quejaban de los tiempos que les había tocado vivir, tiempos calamitosos, es que todo va mal, le decían los diocesanos a San Agustín, a su obispo, y él, ¿qué les decía en un sermón? Nos tempora sumus. No me digáis que los tiempos son malos, nosotros somos los tiempos. Nos tempora sumus. Nosotros somos los tiempos. Si las cosas están mal es porque nosotros estamos mal, ¿no? Es preciso que corrijas cuanto hay en él, en tu corazón de triste, para que también la calidad de los días pueda parecerte diferente. La imagen que usa Evagrio de la celda que se ha hecho inesperadamente demasiado estrecha y fastidiosa, bueno, porque no sería la de un cisterciense, sino es que sería estrecha de verdad, pero bueno, es como la imagen del monje o del hombre contemporáneo que está demasiado trabado dentro de sí mismo. Es decir, todo te parece angosto, pero todo te parece angosto, ¿no será que tu corazón es angosto? Y por eso todo te parece angosto. Porque si dilatas las puertas de tu corazón, ¿habéis leído a San Ambrosio esta mañana o habéis tenido otro en la lección? Otro. Era otro. Es que sí, exacto. Evagrio precisa que el demonio de la cedía es un demonio diurno, que ataca en las horas centrales del día, desde la hora cuarta a la hora nona, las horas de máxima luz y de máximo calor, la epidemia que devasta al mediodía, como dice el Salmo 90, ¿no? No es el áspid que ataca por la noche, no, esa es la epidemia que devasta al mediodía. El peligro de la noche no tiene rostro. El peligro del día deriva del exceso de luz, un exceso que amenaza con aplastar todas las cosas, despojándolas de la profundidad
que al mismo tiempo es objetivamente necesaria para su verdad. La vida del hombre también tiene necesidad de sombra, de aquella sombra que está por sí misma implícita en la trascendencia de Dios y de sus designios respecto a todo lo que el ojo del hombre puede abarcar. Y aquí la sabiduría de los padres de la Iglesia diciendo que, oiga, mire usted, no pretenda mirar directamente a Dios, ¿eh? No, hombre, no. Tápese así, no se puede mirar directamente al sol. Hay que protegerse. Ya es mucho ver lo que el sol ilumina, pero no pretenda usted mirar directamente a Dios, hombre. Es decir, esa modestia que hay que tener siempre, ¿eh? en las pretensiones de conocimiento, ¿no? Hemos de saber cuál es nuestro lugar, ¿eh? Y conocer lo que Dios haya tenido a bien revelarnos, lo que nos haya querido dar a conocer, pero no querer superar esa medida, ¿no? Y sin embargo, en el hombre hay un demonio que lo induce a hacer desaparecer toda sombra, es decir, a querer conocerlo todo. Mejor, a negar toda sombra, como si fuese por sí misma insoportable la sombra, ¿no? Es el demonio del iluminismo, tan típico de la modernidad, y que consiste en sugerir al espíritu del hombre que cualquier realidad que contemple no es más que... Vamos a ver, el demonio en realidad lo que pretende es conocerlo todo. Pero como todos los demonios son mentirosos, para dar la sensación de que lo conozco todo, lo que hago es reducirlo todo a una cosa. Y entonces puedo crear la ilusión de que lo conozco todo. Es decir, el demonio, en su esencia más honda, es querer conocerlo todo, suprimir el misterio. Está todo claro. Pero claro, eso, para dar la sensación de que lo conozco todo, ese demonio se emplea la estratagema de decir, porque es que las cosas en realidad no son más que tal o tal cosa. Por ejemplo, Marx dice, el marxismo, pues es que las cosas no son más que manifestación de las relaciones económicas, de la posición en la relación de los medios de producción. Según donde te pilla, piensas de una manera o piensas de otra. Dice el marxismo. O Freud dice, es que las cosas en el fondo no son más que avatares de la libido. En el fondo todo es libido, energía sexual, transmutaciones de la energía sexual. O dice Nietzsche, en el fondo las cosas no son más que voluntad de poder o resentimiento, avatares de la dialéctica del resentimiento y de la voluntad de poder. Pero claro, detrás de todos estos errores es que hay un error más fundamental, que es el querer conocerlo todo. Mire usted, nosotros podemos conocer lo que podemos conocer, punto. Y no por querer conocerlo todo, pues reducirlo todo a. Con esta estratagema de no es más que, pretende sustituir la incierta conciencia del hombre por un mucho más confortable y seguro conocimiento, aunque sea falso. Porque claro, lo difícil es, y sin embargo es lo correcto, aceptar la condición creatural.
Yo soy una criatura, hombre, una criatura puede conocer, pero puede conocer hasta cierto punto, hasta ciertos límites, ¿no? Pues me he de conformar con ese conocimiento, ya está. Soy una criatura. Pero claro, para no decirme eso a mí mismo, pues vale, lo voy a conocer todo. Y para conocerlo todo lo simplifico todo. Ya está todo claro. Claro, si lo he simplificado todo, ya está todo claro. Como lo he reducido todo a una cosa, este demonio es viejo como la humanidad, pero en nuestro tiempo ha alcanzado un grado de ligereza verdaderamente inédito hasta ahora, a causa de la facilidad con que es creado y difundido en la sociedad de la comunicación. La peste esta de los medios de comunicación social. Señor, que no oiga esto ningún periodista, que si no me mata, pero claro. Pero es decir, los medios de comunicación social lo trivializan todo. Lo trivializan todo. Y nada, y te sale un señor, hace una viñeta en un periódico de amplia difusión sobre un asunto serio y eso se difunde y lo que queda de ese asunto serio es la viñeta. ¿Has visto el chiste de fulano? Es que está... Ya está. Eso es tremendo. Porque facilita un proceso de trivialización enorme. Cuando él opera, cada uno de nosotros dice fácilmente, no es más que lo que sea. Incluso sin hablar, nosotros inadvertidamente sentimos así. La consecuencia es que el mundo se empequeñece y el hombre no encuentra ya en él alimento y respiro para la propia vida. Claro, si todo en este mundo es dinero o sexualidad o resentimiento, pues oiga usted, me asfixio, espiritualmente hablando. Claro que me asfixio, pero es que parte usted de una mentira. No todo en este mundo es eso, ni muchísimo menos. Pero usted, ¿por qué dice que todo es eso? Porque usted lo que quiere es saber lo que es todo. Ese es su primer pecado, que es de soberbia. Y el segundo ya es de estupidez, que es el reducir todo a lo que sea, me da lo mismo. Pero claro, el primer pecado es de una soberbia inmensa. Es que yo lo quiero saber todo. ¿Y quién te crees que eres tú, pequeño saltamontes, para saberlo todo? Entonces, precisamente, se hace vivo el demonio meridiano, que sugiere despreciar el presente, abandonar la lucha como fútil e improductiva, volver a las fantasías para encontrar alimento a la ilusión. La acedía nos hace hablar el lenguaje del desprecio y no el del buen deseo y de la esperanza. ¿Qué les parece a su reverencia si nos quedamos aquí con una última palabra bonita, esperanza? Y así mañana tenemos la esperanza de... Muy bien.